Las 10 mujeres más peligrosas de la historia. Sean bienvenidos a este viaje, en busca de las figuras femeninas más impactantes y aterradoras que el mundo haya conocido. Dentro de los oscuros pasillos de la historia, una figura emerge como la asesina en serie más prolífica jamás conocida. Elizabeth Bathory, condesa húngara de linaje noble, dejó un rastro macabro de alrededor de 650 mujeres, en su mayoría adolescentes, víctimas de sus crueles torturas y mortales caprichos. El castillo de Katice, ubicado en la actual Eslovaquia, se convirtió en el teatro de sus siniestras acciones entre los años 1585 y 1610. Apodada la Condesa Sangrienta, su búsqueda obsesiva de juventud eterna la llevó a sumergirse en un baño de sangre, creyendo que la vitalidad de sus víctimas rejuvenecería su propia piel, dotándola de un resplandor juvenil obtenido a través del sacrificio. La Abuela Risueña, un apodo que ocultaba el frío corazón de Nanny Das. A lo largo de décadas, un desfile de 11 vidas se perdió bajo su sombra. Enfrentada a una vida de abuso y manipulación por su esposo, Nanny encontró en la muerte una solución a sus tormentos. Con maridos, hijos y nietos como sus tristes marionetas, un tapiz de muerte en el que ella era la protagonista. Una testigo de cómo le hacía daño a un bebé y la autopsia de otra de sus víctimas donde encontraron arsénico, la harían enfrentar un destino final entre los muros de la penitenciaría del estado de Oklahoma. Una historia que al día de hoy sigue resonando en los pasillos de los hospitales de Boston, un rostro oculto tras la bata blanca. Jane Toppan emergió como un enigma mortal en los albores del siglo XX. En 1901, su aprehensión destapó una escalofriante confesión, 31 asesinatos, un baile macabro de morfina y atropina, que decidió usar como camino a la muerte de sus propios pacientes, sometidos a la agonía letal de sus cuidados. Su psique distorsionada reveló la búsqueda de un oscuro placer, al observar cómo sus pacientes cruzaban el umbral de la vida y el más allá. En los susurros del pasado victoriano en Inglaterra, emerge Amelia Dyer, la granjera asesina, cuyos crímenes dejaron un rastro de más de 400 niños perdidos. Criadora de vidas, que encontraron su fin en su abrazo mortal, estrangulados por cintas blancas, silenciados por opiáceos o consumidos por la inanición. Un legado de obscuridad que encontró su destino final en la horca en 1896 en la prisión de Newgate. Desde el Japón de la posguerra, emerge la sombría figura de Miyuki Oshikoue, una matrona que infringió un destino oscuro para los más vulnerables. Su presencia en el hospital de maternidad Kotoubuki desencadenó una oscura red de más de 100 vidas perdidas, donde ella y el médico Shiro Nakayama convencían a las madres de entregarles a sus hijos, a cambio de una retribución económica, creando certificados de defunción falsos como coartada. Sin embargo, la verdad emergió en los restos, cuando 2 policías descubrieron los restos de 5 niños, y esto los llevaría tras la pista de la partera del demonio, donde su final llegaría en mayo de 1987, tras 4 años de prisión. En los enigmáticos rincones de la oscuridad humana, surge Aline Wuornos, una figura que desafió las normas de la moral y la cordura. Nacida en 1956, su camino quedó marcado por un rastro de 7 hombres muertos en Florida, un periodo turbulento entre 1989 y 1990. Cada uno de ellos cayó víctima de sus balas a quemarropa, mientras las sombras de su pasado rodeaban su trágica historia de abuso por parte de esos hombres. Atrapada tras el volante de un automóvil, perteneciente a una de sus víctimas, confesó una historia de supervivencia empañada por violencia y venganza. Si bien su afirmación de autodefensa fue cuestionada, su legado quedó sellado por la pena de muerte, ejecutada mediante inyección letal en un octubre fatídico en 2002. Su vida resuena en los pasillos del cine, encarnada por Charlize Theron en la película Monster.
La sombra de la sospecha se extendió sobre la enigmática Belsoren Senganis, una figura que tejía el hilo de la muerte en una granja de Indiana. Lady Barbazul, como algunos la llamaron, en el año de 1900, vio caer a su esposo en un incendio misterioso, mientras las obscuras piezas de un rompecabezas macabro comenzaban a encajar. La muerte rodeó su vida, esposos, hijos y pretendientes se desvanecieron en un ciclo mortífero, alimentado por pólizas de seguro, que la hicieron dueña de su propia granja y muchos más bienes materiales. Más de 60 crímenes quedaron suspendidos en el aire, mientras ella se hundía en la historia, encontrando su propio destino final en 1908 cuando perdió la vida. En la Biblioteca del Mal, Judy Buenoano no podía faltar, conocida como la Viuda Negra. Su camino se cruzó con el de aquellos que amaba, un camino que llevó a la muerte de su esposo, por arsénico, y al ahogamiento de su hijo parcialmente paralizado. Una bomba en su mente, con intenciones macabras, casi cobra otra vida, en busca de un obscuro beneficio económico. El eco de sus acciones resonó en la silla eléctrica, donde su vida se apagó en un acto final de justicia en el año de 1957, siendo ella la primer mujer en ser ejecutada por este método. La Mataviejitas, un nombre que quedó grabado en la Ciudad de México. Juana Barraza Samperio, un producto de su oscuro pasado, se convirtió en la autora de hasta 16 tragedias. Ancianas que fueron cruelmente estranguladas, una danza macabra en las sombras, sostenida por la historia de abuso y dolor que fue su vida. En su mirada se reflejaba la herida de una infancia robada, y en sus acciones, que terminaron en una sentencia de 759 años de prisión. En las entrañas del horror de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, Ilse Koch se alzó como la bruja de Buchenwald. Un oscuro reinado de terror y tortura, con cerca de 5.000 prisioneros sometidos a su sadismo. La esposa del comandante del campo de trabajo de Buchenwald dejó una huella impía en la historia. Los horrores que infligió, desde golpizas hasta actos de abuso y horribles experimentos, la llevaron a un destino marcado por la justicia tardía. Su vida terminó en un acto final de escape, al terminar ella con su propia vida en 1967.